Bien, mis amados, una vez más me presento a Dios y a ustedes en el nombre de Jesucristo de Nazaret, esperando que Dios se glorifique una vez más. Como siempre, mi nombre es Luis Bruno y pertenezco a la Iglesia Misión Pentecostal El Mesías. Esta está situada en el 189 de la calle Madison Street, en el Lower East Side. Si usted viene en tren, en el tren F, sabe que se baja en la parada East Broadway. En la última salida a la derecha, allí está la iglesia Misión Pentecostal esperando por usted. Así que espero que pongan un poco de atención a esto que vamos a hacer en este momento. Como de costumbre, vamos a dar lectura a una porción recordando siempre que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no el hombre del mundo, sino el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso se encuentra en 1 de Timoteo 3:16. Vamos a dar lectura aquí en el capítulo 2 de los Hechos. Recuerden que la semana pasada dejamos sentado en que nuestra fe es basada en hechos. Desde el principio de la creación lo vemos así. En Génesis 1:1 la palabra de Dios salió en acción. Y como dice esta santa palabra en esta porción que vamos a leer, en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Pongan atención, porque no dice que era un viento, sino como viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no de fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, una vez más te invocamos a ti como Padre, porque ciertamente tú eres nuestro Padre. Y a ti clamamos una vez más en este momento, esperando que tú, Señor, seas el que dirige nuestras mentes, nuestros corazones, y que nuestra boca se abra para hablar solamente lo que tú quieres que se diga. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, y que todo sea hecho para gloria y honra de tu nombre y para beneficio de tu iglesia y de todos aquellos que se alleguen a ti. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén. Bien, mis amados hermanos,
aquí en esta porción que hemos leído, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Desde tiempos antiguos ya había una promesa, porque las profecías del Nuevo Testamento podemos llamarle promesas, al igual que las promesas en el Nuevo Testamento también se pueden llamar profecías, porque nuestro Dios lo que promete, Él cumple. Y desde Joel, desde el capítulo 2 del libro de Joel, ya había una promesa de parte de Dios de que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y esa promesa tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés. Y fíjese que aquí en esta escritura que hemos leído, vemos ese cumplimiento. Lo que Dios promete, Dios cumple. Porque de acuerdo a Números 23, 19, allí dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y fue hecho. Mandó y no lo ejecutará. Así es que aquí vemos algo que ya estaba predicho por Dios, prometido por Dios. El cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, de acuerdo a Joel 2, 18 y 20. Así que el Espíritu Santo aquí fue un poco diferente a cómo se manifestó en el Viejo Testamento. Ustedes recuerdan cuando Saúl mandó a sus mensajeros en busca de David. Y cuando llegaron allí, los mensajeros que Saúl mandó, todos ellos, el Espíritu de Dios vino sobre de ellos y ellos comenzaron a hablar lenguas. No, permítame corregirlo. Ellos profetizaron. Y luego Saúl mandó otro grupo de mensajeros, los cuales también profetizaron. Y luego mandó por tercera vez Saúl otro grupo de mensajeros, los cuales también profetizaron. Y por último, Saúl mismo descendió y bajó, y también Saúl profetizó. Todo esto aconteció en Naí, en Ramá. Ahora fíjese que no se queda ahí. Esa escritura termina con un interrogante. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Acaso Saúl también entre los profetas? Ahí había un interrogante. Porque usted puede notar una diferencia entre lo que pasó allí con Saúl y sus siervos y sus mensajeros, muy diferente a lo que aconteció acá en Hechos 2. Porque allí solamente menciona de
de los mensajeros de Saúl, que bajaron 3 grupos diferentes, y después bajó Saúl también y ellos profetizaron. Pero la diferencia del Nuevo Testamento es que estando toda esta gente unánimes, sentados, vino un estruendo y como un viento recio que llenaba toda la casa, y lenguas de fuego que reposaron sobre ellos. Pero note cómo dice esa escritura: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Algo que no dice en la historia de Saúl y sus mensajeros. Yo estaba dando mente un poco a esto y yo me pregunto por qué sería que Dios permitió que el Espíritu Santo viniera sobre los mensajeros de Saúl y aún después sobre Saúl mismo. Y me di cuenta de que Dios obra por senderos misteriosos y que recuerden que cuando Saúl envió a sus mensajeros, fue a buscar a David, porque las intenciones de Saúl para David no eran buenas. Ustedes saben que lo estaba buscando para matarlo. Ahora, el Espíritu Santo intervino en esa ocasión. ¿Y sabe qué pasó? Que Saúl y sus mensajeros se fueron sin David, porque David escapó. Ahora, de alguna manera, Dios intervino en ese momento a través de su Espíritu, que por un momento cambió el corazón de David, de Saúl y sus mensajeros, dando paso para salvar a David. Ahora en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios es derramado sobre todos aquellos que estaban sentados allí esperando. Y allí habían reunido un grupo como de 120. Así que los 11 apóstoles no estaban solos. Había un grupo como de 120. Y sobre todos ellos descendió el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que de esta manera nosotros podemos ver que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Santiago 1:17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Hebreos 13:8, allí dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que en 2 Corintios 1 del 20, 18 y 20, allí dice que en Cristo no hay sí y no. Así que todas las promesas de Dios son sí en Él y en Él amén. Yo no pienso que aquí hay lugar para vertir este evangelio, porque si en Cristo Jesús, si todas las promesas de Dios son sí en Él, en uno que no hay mudanza ni sombra de variación, entonces nosotros podemos estar en la completa seguridad
que la vida que nosotros hemos recibido de Dios no es temporal, porque en Él no hay sí y no, sino que todas sus promesas son sí. Así que la vida que hemos recibido de Dios no es una vida temporal, es una vida permanente, eterna. Esa vida ya la podemos comenzar a disfrutar desde ahora. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Fíjese, y esto nos lleva a pensar que cuando el Espíritu de Dios entra al espíritu del hombre, yo no sé cómo algunos ven esto, pero de acuerdo a la Biblia, si leemos el capítulo 6 de Segunda de Corintios, yo lo voy a leer para que ustedes se den cuenta de algo bien precioso que yo encontré allí en Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a ver si lo podemos. Esta Biblia mía no tiene índice, así que tengo que irme poquito a poco buscando las páginas. Fíjese, como dice aquí, capítulo 6 de Segunda de Corintios. Vamos a dar lectura a unos versos aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a dar lectura en Primera de Corintios. Yo había dicho que era segunda, pero es Primera de Corintios. Pablo dice aquí: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos sois miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por esto dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjese, a mí me llamó la atención este verso porque aquí dice, en el verso 17 de Segunda de Corintios 6, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjese que más abajo, más arriba dice que el que se une a una ramera, vienen a ser uno, una sola carne. Y si uno, ya no son dos. Dos pueden ser separados, pero uno no puede ser separado. Así que cuando uno se une pero el que se une
al Señor, un espíritu es con Él. Recuerden que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso se encuentra en 2 Corintios 3:17. En nosotros, unidos a Cristo, llevamos la de ganar. Porque en Él somos uno. Hay alguien que escribió un himno que dice, somos unos, en Cristo somos uno, hablando de su pueblo. Pero recuerden que la cabeza del cuerpo es Jesucristo. Y un cuerpo no puede andar sin cabeza, y una cabeza no puede andar sin cuerpo. Así es que imagínense que cuando el Espíritu se une al de Cristo, ya es algo que son imposibles. Así que nosotros no podemos de ponernos a imaginar o hablar lo que no está escrito. San Pablo escribió en 1 Corintios 4:13 diciendo, y estas cosas les he puesto por ejemplo en mí y en Apolo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Yo traigo este pensamiento por la sencilla razón de que hay mucha gente que todavía no están firmes, en la palabra de Dios y todavía tienen ciertas dudas. Creen que después que Dios los trasladó de la potestad de Satanás al reino de su Hijo, creen que todavía ellos mismos se pueden salir de allí. Y hacen mucho énfasis en el libre albedrío. Pero, mis amados hermanos, si recordamos las palabras de San Pedro, en el capítulo 6 del libro de Juan, cuando algunos de sus discípulos se fueron y ya no andaban con el Señor, posiblemente por la razón de una palabra que para ellos era dura, porque la interpretaban literal. Cuando Jesús les decía que si no comían su carne y bebían su sangre, ellos pensaban que el Señor le estaba tratando de hacer de ellos caníbales. Cogían las cosas como literales, como se podían comer la carne de Jesús y beberse la sangre de Jesús. Y por eso para esta gente esa palabra le fue dura, porque no la entendían. Y salieron y se fueron, pero ya muchos de sus discípulos no caminaban con Él. Estos eran discípulos temporales. Pero cuando el Señor le hizo la pregunta a Pedro, ¿a quién iremos? Pedro le contestó, ¿a quién iremos? Porque Jesús le hizo la pregunta a Pedro, ¿queréis ir vosotros también? Pero ya Pedro tenía una idea más clara de quién era Jesús. Y allí Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. En ese mismo capítulo 6:63, Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que yo una vez dije en la iglesia que si usted se quiere llenar del Espíritu, llénese de la palabra de Dios, porque sí, son espíritu y son vida. El Señor dijo exactamente lo que es. Porque como dije primero, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Después que estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, fíjese que el primer y el segundo sermón de Pedro
se convirtieron como 8,000 personas. Estos fueron los primeros frutos, la primera cosecha del Espíritu Santo. Y todavía el Espíritu Santo sigue cosechando. Porque Jesucristo, Él dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Así que hacemos bien en tratar de llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Dios no se deja sin testimonio. Cuando dice que todas las promesas de Dios son sí en Cristo y en Él amén, es porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Él dice que Él lo que está prometido que Dios va a hacer, hay que considerarlo hecho. Recuerde que nuestra fe está fundada sobre los hechos. En el capítulo 53 del libro de Isaías, allí dijo que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Fíjese cómo dice ahí, no dice que los va a cargar, sino que los cargó. En otras palabras, eso fue un hecho. Y nuestra fe está fundada sobre los hechos. Cuando nosotros leemos a Mateo, en Mateo Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonios de mí. Mateo 5:33, si no me equivoco. Así que hacemos bien en escudriñar las santas Escrituras. Mi alma te alaba, Padre Santo y bueno. Vamos a volver atrás al capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque la palabra de Dios, cuando sale de su boca, siempre sale con propósitos. Eso lo podemos ver en Isaías 55. La palabra de Dios sale de su boca y nunca retorna a Él vacía, sino que hace lo que Él quiere y es prosperada para la cual Él la envió. Así que cuando Dios habla, siempre habla con propósitos. Y aquí en este capítulo 2 del libro de los Hechos, había un propósito de Dios a través del Espíritu Santo. Y era comenzar en aquella iglesia la buena obra, la cual Él prometió en Efesios 1:6, que Él la perfeccionaría. Estoy aquí tratando de conseguir. Bueno. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Bueno, si la profecía de Joel tenía que ser derramada sobre toda carne, pues esta gente comenzaron a hablar en otras lenguas, porque allí había gente de todas las naciones debajo del cielo. Yo no voy a decir que allí habían puertorriqueños, pero habían españoles. Mi alma te alaba, oh Dios. Y hecho este estruendo,
se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Yo no creo que el Espíritu Santo se equivoca. Estas lenguas que reposaron sobre ellos, que eran como lenguas de fuego. Usted tiene que recordarse que en Éxodos capítulo 3 había una salsa ardiente que no se consumía, porque aquella salsa ardiente era señal de presencia divina. Aquí en Hechos, estas lenguas como de fuego también eran señal de presencia divina. Fíjense que esta lengua primero descendió un viento recio como viento. Pero recuerden que esto no era un viento literal, porque el viento que usted respira es un viento físico, un viento literal que usted respira es un viento creado por Dios. Porque el viento es una creación de Dios. Ahora, si este viento que sopló allí reciamente era como viento, pero no era viento real, simbolizando el poder de Dios. Y estas lenguas como fuego simbolizaban la presencia de Dios. Mis amados hermanos, y cuando usted entiende esto, usted tiene que gozarse en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo entra al corazón de una persona, usted comienza a experimentar la presencia divina de Dios. Porque es Dios mismo quien entra al corazón. Mis amados hermanos, por eso es que no podemos dudar de la palabra de Dios según 2 Corintios 5:17. Dice allí que todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. Aquí todas las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que donde entra el Espíritu de Dios, tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios. Pero cambios para bien. Y recuerdo la historia de este hombre que querían obligar a que blasfemara el nombre de Jesucristo. A lo cual él dijo, mire, yo se lo creo. 85 años he servido al Señor y todo lo que me ha hecho ha sido bien. Por la gracia de Dios, hace 44 años que yo he estado arreguindado del manto del Señor y todo lo que me ha hecho ha sido bien. Por eso es que tenemos que seguir adelante, prosiguiendo la meta para ver si logramos aquello para lo cual fuimos llamados. Y con la ayuda del Señor lo lograremos. ¿Sabe por qué lo vamos a lograr? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Él nos invita, Él dice, ven, es necesario que vayamos. Por eso en Mateo 11 Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Tomad mi yugo sobre vuestros lomos y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, si el Señor lo dijo, téngalo por seguro, que cuando usted comienza a aprender de Jesús, porque eso fue lo que dijo Él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya hace 44 años que yo elegí a Jesús como mi maestro. Y en Juan 8, en los versos
30 en adelante, Jesús habló de aquellos judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es que hay discípulos verdaderos y hay discípulos que no son verdaderos, aquellos que están por un tiempo y luego se olvidan. Pero si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nadie puede ser libre si no hay un conocimiento directamente de Dios. Por eso la Biblia está bien entendida. Dios dijo, si alguno hubiere de gloriarse, gloríese en esto, en conocerme y entenderme. Yo estaba leyendo una porción de la Escritura una vez que llegué a mi trabajo. Yo acostumbraba a llegar media hora antes para quedarme sentado en mi carro y leer una porción de la Escritura antes de comenzar a trabajar. Y me recuerdo, ya de esto hace más de 30 años, pero las experiencias con Dios nunca se olvidan. En el Salmo 32 y verso 8, el Señor me dijo, y yo digo que me dijo, porque esa escritura yo la cogí personal. Y me dijo, te haré entender, te mostraré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Miren, hermanos míos, hasta el día de hoy, yo puedo decir con toda confianza que todavía Dios está conmigo y que todavía sus ojos están sobre mí. Porque esa fue una promesa que Dios me hizo. Él me dijo, te haré entender, te mostraré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso es una promesa de Dios. Y como todas las promesas de Dios son sí, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y ustedes saben, de acuerdo a Números 23, 19, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y así, en Hebreos 13, 8, esa escritura no puede fallar, de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no nos puede fallar, hermanos. Y esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Y esa confianza tiene que cada día afirmarse más y más. Siempre confiando, siempre creyendo que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios nunca falla. Jesucristo nos dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ustedes creen que Jesús va a fallarnos? No, Él nunca nos falla. En donde menos usted se piensa que Él está con usted, Él está ahí. Una vez yo estaba en el aeropuerto esperando para montarme en un avión rumbo a Nueva York. Yo estaba en Puerto Rico. Y cuando anunciaron que ya podían entrar al avión, comenzamos a desfilar para entrar al avión. Y cuando yo puse el primer paso en el avión, sin yo estar pensando en nada, de momento recibí un toque del Espíritu Santo desde mi cabeza hasta mis pies. Y esa presencia fue tan dulce y tan buena, calamachito como janga, confirmando su palabra, que Él siempre está con nosotros. Él nunca nos deja, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, confía en el Señor, siempre,
Por eso es necesario seguir el consejo de la palabra de Dios. Y en Hebreos 10:35 nos dice que no perdamos nuestra confianza en Dios, porque Él es galardonador de los que le temen. Y fíjese que todos los que le creen a Dios, todos los que le creen a Dios y confían en Dios, Dios los compara con el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la fe la fe y la confianza que nosotros tenemos que tener. Una fe y una confianza inconmovible. Porque cuando Dios desate su ira, solamente van a quedar las cosas inconmovibles. Las cosas movibles van a desaparecer. Por eso mi consejo es, y lo hago en el nombre del Señor, que nuestra fe y vuestra fe cada día se afirme más. Lea, siga leyendo. Esto no es cuestión de un día. No podemos ser como el camello que come un día para 6 meses, no. Tenemos la necesidad de comer todos los días. Así aquí, comida tenemos en abundancia para comer todos los días. Es bueno que estemos bien nutridos de la verdad, para que así el enemigo nunca nos pueda engañar. Amados hermanos, yo espero que en este momento me voy a dar gracias a Dios y espero que usted también lo haga conmigo. Demos gracias a Dios porque todas sus promesas son sí en Cristo y en Él. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta aquí estas cortas palabras. Tengo que dejarlo ahí porque si me pongo a contar de mis experiencias personales con el Señor, seguiría de largo, porque en 44 años que he estado aprendiendo del Señor no lo puedo contar ahora en media hora. Pero he tenido experiencias preciosas con el Señor, experiencias gloriosas. El Señor me ha dado, voy a contar un testimonio para gloria y honra del Señor y para beneficio de los que me escuchen. Una vez yo tuve un sueño, y en este sueño yo tuve una lucha con un demonio. El demonio tenía que venirse de frente, porque yo estaba recostado en una palma, y la palma me cubría las espaldas, de manera que el demonio tenía que venirse de frente. Y cuando yo lo miraba con la puntita del ojo, y cuando se venía acercando a mí, yo tiraba una patada con unas ganas, pero mi pata se quedaba colgando en el aire, porque el espíritu no tiene carne y hueso, son espíritus. Y por segunda vez volvió, y lo volví a ver, que se volvía acercando, y volví, tiré otra patada, y también mi pierna se quedó colgando en el aire. Pero el diablo no se rinde, el diablo sigue luchando, y por tercera vez vino un espíritu. Noté que el espíritu se estaba acercando, y le tiré otra patada, pero esta se la tiré con unas ganas, y ahí yo quedé despierto. Y yo digo, gracias a Dios que la patada era para la izquierda, porque si es para la derecha, la esposa mía estaba acostada a mi derecha, pobre de ella, pero las patadas eran para la izquierda. A la tercera vez quedé despierto. Pero despierto le hice una pregunta al Señor. Y le pregunté, Señor, ¿qué es esto?
Y el Señor me dijo, así como la janga. Miren, hermanos míos, el Señor le habla a sus hijos. El Señor me dijo, mañana te vienen a visitar. Yo tuve ese sueño sábado por la noche, domingo por la mañana, me tocaron a la puerta y cuando yo fui a la puerta y pregunté quién era, me dijeron, somos estudiantes de la palabra de Dios que queremos compartir alguna enseñanza con usted. Y eran testigos de Jehová. Pero da la casualidad de que antes de que ellos llegaran, yo estaba leyendo la epístola de Juan, donde dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña. Esa palabra salió de mi boca y se la cité a aquellos hombres. Después que le abrí la puerta, le dije, pero es que se la cité de acuerdo como el Espíritu Santo me la dio en ese momento. Mis amados hermanos, yo quisiera que ustedes vieran el rostro de aquella gente cuando oyeron esa palabra que salió de mi boca. Mira, retrocedieron y salieron y se fueron. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso es que nosotros tenemos que estar bien preparados, bien ceñidos con la espada del Espíritu, para que sigamos el consejo de Santiago cuando dijo, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dios los bendiga, mis amados hermanos, Dios los guarde y hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Padre, una vez hemos hablado un poquito de ti, de tu palabra y de tus propósitos de tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra siempre sale con propósitos, pero con propósitos buenos porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hecho participantes de tus promesas y hemos hecho partícipes de tu Espíritu. Gracias te damos porque una vez tú enviaste al Espíritu de tu Hijo en nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de Él, de acuerdo a Romanos 8:9. Oh, mis amados hermanos, si todavía usted no tiene el Espíritu de Jesucristo, todavía tiene la oportunidad. Recuerde que hoy es el día de salvación. Cuando la palabra dice hoy, se está refiriendo a este lado de la vida. No podemos esperar cruzar al otro lado porque entonces no hay oportunidad. Es hoy. Cuando estamos a este lado de la vida es que tenemos la oportunidad. Hoy es día de salvación. Si alguna persona ha escuchado estas palabras que todavía no ha tomado esa decisión, que no ha dado ese paso de fe, yo le aconsejo que no deje pasar este momento, porque para Dios todo es hoy. Dios siempre es hoy. No podemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Tenemos que seguir adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Dios te bendiga.